Hola hermanos, gusto saludarlos desde aquí, desde la Nueva Unión Dolores Petén, Guatemala. Es un gusto para nosotros poder seguir edificándonos por medio de lo que el Señor nos ha estado dando todo este tiempo. Y ahora me siento privilegiado porque una vez más estoy frente a ustedes, no solo edificándolos, sino edificándome a mí también. Amén. Qué bendición poder estar con ustedes, recibiendo la palabra del Señor para edificarnos cada día, ya que el Señor nos habla a través de su palabra en estos tiempos para perfeccionarnos y demostrar la gloria de Cristo cada día. Amén. Qué glorioso es poder estar en este servicio que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, y también todo aquel que por alguna razón quiera escuchar este servicio. Esto es para todos, y es glorioso porque el Señor ya hace mucho tiempo dispuso abrir su corazón para nosotros como iglesia, y esa es una bendición muy grande. ¿Por qué? Porque el Señor es muy expresivo, es muy claro, es muy vidente cuando se expresa para con nosotros. Y como Misión Cristiana del Calvario me siento contento porque Él se ha estado dando a conocer para con nosotros muy claramente. Para eso tengo un versículo en Efesios 3:10. Voy a dar unos segundos para que lo busquemos. Efesios 3:10. Por ahí vamos a empezar. ¿Cómo es la manera que Dios, de muchas formas y en diferentes tiempos, se ha venido mostrando a nosotros? Voy a leerlo. Si tú gustas, lo lees juntamente conmigo. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Voy a leer una vez más. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Como te decía anteriormente, el Señor se ha dado a conocer a la iglesia, pero muy, ¿cómo pudiéramos decir? Muy claramente, muy vidente, muy, ¿cómo podríamos decir también? Muy claro, donde ya no hay velo, como dice la Escritura. Y aquí dice que la multiforme sabiduría de Dios, dice, ha sido, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Voy a detenerme ahí cuando dice por medio de la iglesia. La iglesia eres tú y yo, toda persona, todo discípulo nacido de nuevo. No está hablando de iglesia de nombre, por ejemplo, voy a mencionar Asamblea, Misión Cristiana del Calvario, no un nombre, estamos hablando de nombres, sino de una iglesia con el perfil que el Señor ha determinado para ella. Es una iglesia que tiene la misma genética de Dios. Por eso, esa iglesia de la que te hablé ahorita, no de la que tienen nombres, es la que el Señor dice que le ha dado a conocer por medio de la iglesia a los principados. Es esa iglesia la encargada de eso. Porque otra iglesia lo que puede darte o nos puede dar es otra cosa. Puede ser iglesia, pero no del Señor Jesucristo, porque va a dar tal vez a un Cristo diferente. Pero cuando dice también la multiforme sabiduría de Dios, esa palabra traducida de las muchas maneras, de las muchas formas, ¿verdad? Amén. Y lo maravilloso de este mensaje es el cumplimiento de esa sabiduría. Amén. En la cual el Señor quiere que la iglesia haga visible lo invisible. Amén. Para que la gloria del Señor sea demostrada ante todas las naciones. Y algo que nos deja como mensaje es que como iglesia debemos de demostrar esas actitudes, esa gloria de Cristo, haciendo visible lo que el Señor ya estableció a través de su palabra, y también demostremos como cultura del reino de Dios, establecer estas demandas que nos habla su palabra. Y el Señor, porque el Señor nos creó capaces, nos hizo semejantes a Él, en la cual ya nos dio la potestad, la autoridad para ir con esa sabiduría a establecer las muchas acciones, como mencionaba el texto anterior. Amén. Sí, el Señor se ha dado a conocer, lo que debemos de dar a conocer nosotros, dice, es a los principados y potestades.
aquellas cosas que nos estorbaron por un tiempo, a esas y ahora las que quieren estorbarnos. Los que estamos dentro del reino de Dios, siempre van a venir cosas que van a querer estorbarnos. Y el Señor, por ser creador, creó muchas formas, muchas maneras. Tal vez me ayudas, hermana Dorly, a mencionar unas formas que el Señor ha hecho para manifestarse a nosotros. Voy a mencionarte, por ejemplo, por sanidades, por prodigios, milagros, por estilo de vida, el tuyo y el mío. Amén. Como padre, como esposa, como discípulo, de las muchas maneras. Por ejemplo, Cristo viene y calma una tormenta. ¿Cómo podemos llamarlo eso? Él manifestó el poder de Dios ahí. ¿Cómo? Manifestando que el Dios estaba en él, calmando a una tormenta, diciéndole, calla y enmudece, diciéndole a un cojo, levántate y anda, a un ciego, ve. También vemos un estilo de vida en Cristo Jesús de otra forma, con un perfil como la del Padre. Le preguntó a un discípulo y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él estaba mostrando, el único detalle era que el otro no se le había venido la revelación de que él quería ver en persona al Padre, pero no era que se lo iba a presentar en persona, sino que era la misma imagen de Dios corporalmente en Cristo Jesús. Y viendo la vida de Cristo, con su estilo de vida, con todo lo que Él manifestó y demostró, haciendo visible lo imposible, así es como hoy en día el Señor nos está hablando a su iglesia. No estamos hablando solamente de Misión Cristiana al Calvario, amén, estamos hablando de todo aquel que es nacido de nuevo, amén, para que accione y se prepare. ¿Y cómo nos vamos a preparar? A través de las Escrituras, viendo la vida de Cristo, haciendo lo que Cristo hizo, porque eso fue lo amén, que Él estableció, haciéndolo, oía y hacía lo que el Padre le demandaba. Entonces es una gran demanda para la iglesia, el cumplimiento de poder darle a conocer a las naciones la sabiduría de Cristo. Amén. Muy bien, ahora vamos a ir a Génesis 1:26. Génesis 1:26, vamos a ir de una vez, y dice, aquí va a hablarnos de Isaac, el hijo de Jacob. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año al 100 por 1, y lo bendijo Jehová. Solo vamos a mencionar este versículo, pero me voy a trazar un poquito por qué sembró Isaac. Sembró porque Dios se lo había dicho. Isaac se iba a mover, se iba a ir, él estaba en Egipto. Y había una hambruna, una sequedad tremenda, que como le dijera, lo natural, lo que se veía con los ojos humanos, por supuesto, cualquier ingeniero, cualquier, ¿cómo le llaman de estos que miden cuándo va a llover? De esos de Insibumen, de estos que miden el tiempo de cuándo va a llover o no, no sé cómo se le llaman. Pero era imposible, era por lógica, cualquier campesino, por sencillo que fuera, podía determinar que ese tiempo no era un tiempo apto para siembra. Mas sin embargo, vamos a ver la actitud, cómo Isaac manifiesta el poder de Dios. ¿Por qué? Porque él escuchó a Dios. Escuchó a Dios cuando le dijo, quédate y te voy a bendecir. Entonces, un detalle de la multiforme sabiduría de Dios es escuchar. Pero no solo quedarnos oyendo. Lo que hizo Isaac, escuchó, pero también obedeció. ¿Qué obedeció Isaac? Dios le dijo, quédate, yo te bendeciré. Y dice que Isaac sembró. En otra versión dice, invirtió. Por supuesto, todo inversionista invierte en un lugar, ¿qué? En un lugar que puede medir, evaluar, que él no va a fallar. ¿Por qué? Porque con sus ojos o por su estudio o por lo que ha aprendido empíricamente, este hombre puede llegar a ser un buen cosechador. Pero Isaac aquí sembró porque Dios le dijo. Y por supuesto Dios le dijo que sembrara en esa tierra. Y él escuchó la voz de Dios. ¿Y qué dice, hermana Dorly? Que Isaac sembró. Y cosechó. Y cosechó. ¿Qué vemos ahora? Un resultado. ¿De qué? De una escuchar y una obediencia. Y todavía ahora dice, ¿cuánto cosechó? Al 100
por uno. Muchos están contentos porque se ganan el 50%, otros el 20%, el 35%. Aquí dice que él cosechó, ¿de qué? De cada uno 100, al 100 por uno. ¿Qué quiere decir que fue esta cosecha? Esta fue una gran cosecha en un tiempo que la gente dice que le decía, se empezaron a admirar de Isaac y ¿qué le agarró? ¿Por qué sembró ahí? ¿Cómo hizo para adivinar? Podríamos decir alguien, ¿va? A tuvo suerte, dicen uno, ¿va? Cabal, le cayó la tormenta o logró buen precio. Amén. Por supuesto, cuando Dios te dice algo, nosotros debemos de obedecer y Él va a hacer el resto. Porque lo que Dios quiere, aquí no cosechó Él porque Él era pilas, porque Él era, estudiado, ¿verdad, hermano? Ni porque era nieto de Abraham, aunque tenía esa descendencia de ser obediente, pero más sin embargo aquí él estaba siendo probado, él solo. Aquí Abraham no estaba, porque no dice que Abraham le dijo, apá, hijo, sembrar, no. Él se determinó solo a hacer lo que Dios le había establecido. Y este ejemplo de Isaac nos lleva a la iglesia a accionar como él. Amén. Para poder resolver cualquier tipo de problema en estos tiempos, en la cual debemos estar preparados. Como mencionamos anteriormente, que el Señor quiere que demostremos su gloria a través de nuestras acciones en cualquier circunstancia, y esto va a servir para poder suprimir al enemigo y que la gloria del Señor prevalezca, que la sabiduría de Cristo prevalezca en cualquier circunstancia. Y esto nos permite romper culturas. Romper tradiciones y accionar de acuerdo a la voluntad del Padre, porque eso es lo que el Padre quiere, que tomemos lo que Él ya nos dio, porque Él nos dio esa autoridad, ya nos dio el poder para poder ejercer y demostrar ante todas las personas de que sí, hay un Cristo que dio su vida por nosotros y que a través de Él podemos alcanzar muchas cosas. Amén. Sí, me gusta este punto de Isaac, porque tú dices que Isaac irrumpió ahí, bloqueó una cultura que estaba en ese lugar, que era el decir que mientras estaba seco no se podía sembrar, y porque cuando hicieron una hambruna era una temporada seca, era una temporada, ¿cómo le podemos llamar? Aquí en Guatemala le han llamado el fenómeno del niño, después vino el de la niña, no sé si vino de alguien más, pero solo sabemos que el del niño es un fenómeno. Una vez me pasó a mí, sembramos unas cosechas donde la milpa se secaba, no crecía, y si daba fruto, el fruto se ponía como arrugado, no servía, un producto malo. No se desarrollaba, era un fenómeno. Y decían que cuando venía ese fenómeno no había que sembrar. Yo veo que Isaac aquí no le puso cuidado al fenómeno, él le puso cuidado al Señor. Y cuando tú y yo le ponemos cuidado a nuestro Dios, y tú estás del lado de Él, es una bendición grande, es algo poderoso poder depender de Dios, no depender de una situación, ni porque la cultura de ese lugar era así. Al contrario, Él vino a posesionar otra cultura, y se llama, tú lo mencionaste, la cultura del reino de Dios. Isaac era un hijo de Dios, era un hombre que le escuchaba a Dios, y por eso dice, yo seguí leyendo el versículo, dice que y sembró Isaac, dice, y cosechó hasta hacerse muy rico. Eso me indica a mí que Isaac no se quedó, como decimos nosotros, en el arranque. Aquí en Guatemala usamos una palabra que se llama arranque de perro aragán. Solo lata, decimos aquí, en el costal y guau, y ahí se queda. No, él no se quedó ahí, él siguió, dice, y cosechó, dice, hasta hacerse. La palabra hacerse es que él sembró, hermana, varias veces, varias cosechas. No solo sembró una y dijo, con esta me basta. No, él fue y ejecutó. Qué glorioso es poder saber que el Señor aquí nos sacó a este hombre y poniéndolo por ejemplo. Y estamos hablando de un Isaac del Antiguo Testamento, y la gloria que hoy el Señor nos trae es mayor. Amén. Nos sigue hablando en las Escrituras, en Proverbios capítulo 30, 24 o 28, en la versión Reina Valera. 4 cosas son más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte,
y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano, y está en palacios de rey. Estamos viendo aquí y lo comparamos con el ejemplo de Isaac. Amén. Que aquí el Señor nos está hablando de que toda la creación se sujeta al señorío de Cristo. Amén. A la autoridad del Padre. Entonces, como iglesia tenemos que accionar a esa obediencia, a la autoridad de nuestro Padre, porque Él es el quien nos gobierna y quien nos guía, y estamos aquí rompiendo toda atadura, omitiendo a las tinieblas, a que no puedan tomar dominio sobre nuestras vidas, sino que la iglesia es quien lleva el control para poder gobernar todo lo que el Señor ya estableció para su iglesia. Amén. Me gusta cuando mencionabas que las hormigas, dice, 4 cosas más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Y está hablando, y dice, las hormigas. Todos conocemos las hormigas. ¿Quién no lo ha picado una hormiga? ¡Qué bravas son! Dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Cuando dice preparan, ahí está, ¿qué podemos ver ahí nosotros? Responsabilidad, organización. Amén. Ustedes cuando miran una hormiga que va caminando, al rato miran una, al rato ¿qué? Es un surco de hormigas. Ellas van a ¿qué? A trabajar. ¿Y quién las manda? Pues como dice aquí, lo que quiere decir que Dios tiene el control de ellas, y ellas obedecen al mandato de Dios, y por eso están tan organizadas, que ellas, ¿cómo saben que es verano? ¿Quién les dice? Es verano. No, ellas saben, Dios las guía a que dicen, voy a decir así como es en Guatemala, muchachos, vamos a ir a traer comida porque este es verano, porque al venir el invierno ya no vamos a poder ir. Me imagino yo que tal vez no hablan, pero ellas no hablan, ni dicen nada, pero su accionar es sabio como el que las creó, Dios. Amén. Y cuando dice los conejos, por supuesto, esforzados y todo eso, como dice Dorley, ¿verdad? Pero lo que quiero enfatizar es que si un animalito tan pequeño, obedeciendo órdenes del Señor, son prosperados, se multiplican por millones. Cuando dicen atacar o a llevarse un animal grande, no sé si ustedes han tenido la curiosidad alguna vez, cuando miran ustedes cuántas hormigas en una cucaracha, en un gusanito, son pero cientos organizadas, dicen, este lo vamos a llevar para allá porque nos vamos a echar un banquete con este. Organizadas, todas, juntas. Ni una se pelea con la otra, sino que todas son ¿qué? Organizadas. Y a eso nos quiere llevar el Señor, ¿verdad, hermana Dorley? De que como hijos de Él seamos organizados, seamos sabios, pero no sabios porque tenemos un buen léxico para hablar, o por elocuentes, o por qué más, hermana Dorley, ¿me puedes ayudar? O por tener una profesión sobresaliente. Exactamente. Aquí el Señor nos está llevando a que reconozcamos que somos creación. Si vemos el ejemplo del versículo de Proverbios con las hormigas, los conejos, que se someten a la autoridad del Padre. Nosotros somos creación también. Su iglesia debe demostrar a un Cristo con poder. Amén. Y demostrar la grandeza de Él accionando a esa obediencia también. Amén. Sí, también tenemos y vemos, cuando yo veo todos estos animales, donde dice el otro pedacito, las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. ¿Quién las dirige? Pues por supuesto, hay un Dios que es organizado, y Él es el que dirige todo el universo. Pero también dice, tenemos en Apocalipsis 5:12, en Reina Valera. En lo que lo buscamos, quiero resaltar un poco respecto a que cuando mencionamos todas estas cosas, vemos que el Señor se ha decidido a que nosotros, ¿para qué nos debemos de organizar? ¿Para qué tenemos de ser responsables? Porque Él nos quiere ver prosperados. Amén. Nos quiere ver enriquecidos, que es otra de la multiforme sabiduría de Dios, otra de las formas, cómo podemos manifestar el poder del Señor. Vamos a mencionar a Isaac como diligente obedeciendo al Señor, es una de las formas, obedeciendo al Señor. Como las hormigas, ¿cómo? Organizadas, responsables, en conocer los tiempos. ¿Para qué? Para hacer su obra, para no aguantar hambre, para no quedarse desnudas, para en el invierno descansar, dormir. ¿Por qué? Porque se organizaron.
Y ahora nosotros, el Señor nos lleva que también que debemos de ser organizados, responsables. ¿Para qué? Para que seamos prósperos. ¿Para qué Dios le quería dar tanta bendición a Isaac? Porque lo quería ver enriquecido. Lo quería ver ¿cómo? Con dinero, con plata. Porque dice que se enriqueció. Amén. ¿Cuál era la riqueza de las hormigas? Tener su comida en la casa, porque ellas no van a ir a gastar dinero a algún lugar. Ni las langostas, ellas salen a volar a buscar comida. Amén. Pero Apocalipsis 5:12 nos tiene algo muy glorioso, muy hermoso. Algo que va a botar muchas estructuras que algunos posiblemente tengan ese concepto. Dice en Apocalipsis 5:12 que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Voy a leerlo una vez más. Unas voces que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado. Está hablando de Jesucristo. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero lo que queremos enfatizar aquí, por supuesto, es todo. Algo que quiero enfatizar es aquí que Jesús, el cordero, dice que fue inmolado, es digno de tomar las riquezas, el poder y las riquezas. Bueno, ¿el poder para qué? El poder para poder hacer todo, valga la redundancia. Porque no nos va a dar el Señor un poder para estar probando, estar intentando. No, el poder viene de la palabra de poder, de que sí puedo, de que sí se puede hacerlo. Y dice de tomar las riquezas. Hay gente que se frustra, ¿verdad, hermana Dolly? Decir, amén, ricos ya están cabales. Es una de las cosas que yo nací para ser pobre. Otros para ser pelados, usan otras palabras, ¿verdad? Pero vemos que Cristo aquí, Él dice que se hizo pobre para que nosotros alcanzáramos las riquezas. Pero la religión tradicional, ¿qué nos ha enseñado? Que el evangelio es para los pobres. Cuando no encontramos en la palabra de Dios, cuando Dios hace a Adán, por ejemplo, ¿y a dónde lo pone? En un lugar donde no le hacía falta nada. Amén. Y dice que ahí salía el mejor oro de la tierra. A Isaac, ¿para qué lo estaba enriqueciendo? Para que fuera, valga la redundancia, para que fuera rico, para que tuviera de todo. Amén. Y cuando hablamos de estas bendiciones que se le dieron a Cristo, de poder tener el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, asimismo Cristo nos las da a nosotros. Amén, como hijos suyos. Y como tú decías, no es pecado tener riquezas. El Señor quiere que sus hijos sean bendecidos, que disfruten de lo que Él nos da, de lo que Él tiene también. Debemos de bendecir al Señor también con lo que nosotros recibimos. ¿Para qué? Para poder darle la gloria a Él, para evidenciar que somos hijos de Dios y que los demás puedan ver cuál ha sido nuestro crecimiento en Cristo Jesús, demostrando a un Cristo que nos bendice, que nos prospera, que nos levanta, nos restablece, y no demostrando a un evangelio pobre, a un Cristo pobre, que pensamos que solamente está por los pobres. El Señor nos ha dado la autoridad, el dominio, el poder para poder gobernar, pero asimismo establecer de lo que Él ya nos dio a nosotros. Amén. Estamos hablando de la multiforme sabiduría. Entonces mencionamos al inicio algo con respecto, no importando la condición de las personas dentro de la cultura, de su profesión, ya sea de su oficio. Aquí tenemos diferentes talentos en la cual debemos de echar a andar, dar a conocer con autoridad lo que el Señor ya nos dio, y no tomarlo como un trabajo o un desarrollo espontáneo o temporal, sino pensar más allá, pensar en algo grande, donde sabemos que el Señor nos va a levantar y donde su gloria y su poder se va a glorificar a través de lo que nosotros hagamos. Amén, sí. Pasando una vez, no sé por qué lugar fue, pero vi un rótulo que decía: le pido a Dios que no me dé muchas riquezas para no dejarlo, y tampoco que me dé poca para no estarle pidiendo. Yo vi ese rótulo y dije, ese rótulo aparentemente con el mundo se ve, ¿cómo?
como quien dice, este es tipo, ¿por qué? Porque no quiere ni dejar a Dios, ni quiere ser pobre, como que quiere estar a media ¿qué? De una manera a la mitad o medio, no quiere ser pobre pues, ni quiere ser rico, quiere ser ni pobre ni rico. Bueno, pero el punto es, cuando yo leí eso, dije, ¿de dónde sacó esto? Y yo lo que pude observar ahí, dije, este es conformista. Y tiene miedo a enriquecerse, porque si se enriquece mucho, puede llegar ¿a qué? A perder la mente. Porque él tal vez estaba poniendo las riquezas en su mente. Pero cuando uno deja las riquezas en su corazón y a honrar a Dios y seguirle honrando, pues él honra a los que le honran. Pero no me quedé muy contento de eso y dije, oh, no, esto no está bien, no lo puedo tomar para mí. Y él vivía en una casa, no sé si se miraba que era alto el rótulo. Y por alto que estaba, alguien lo leía, podría decir, tiene razón. Pero yo como cristiano, como hijo de Dios, dije, no la tiene. Porque el Señor nos llamó para que nos volvamos ricos. Y no solo ricos económicamente, ricos integralmente. Amén. Porque conocemos personas, ¿verdad, hermana Dolly? Muy profesionales. Nosotros tenemos yo tengo unos amigos que son profesionales, ingenieros y bastantes. Y los vemos que ahí andan haciendo un trabajo que nada que ver con la profesión que tienen. Otros licenciados y andan haciendo trabajos. Otros se fueron a Estados Unidos. Tuve la oportunidad de estar ahí un tiempo a trabajarle a otras personas. Cuando el Señor nos llamó a nosotros para que nosotros seamos empresarios, para que nosotros seamos ¿qué? Y no empresarios de empresas medianas ni pequeñas, sino empresas grandes. ¿Por qué grandes? Porque Él es grande. Porque Él es grande. Amén. Él decidió darme a mí y a ti riquezas. Pero tenemos que empezar de abajo, como dicen. Tenemos que conocer a Dios, entenderlo a Él, cuál es el plan, cuál es el propósito, a dónde Él me quiere llevar. Porque algunos vienen con la expectativa de hacer ricos. Y la expectativa no está mal. Solo que no puedo crecer yo solo de un lado. Tengo que crecer como padre, como esposo, como hijo, como discípulo. Amén. Entonces, es ahí donde Satanás viene y dice, quiere ser pobre. Y hasta él colabora para que tú y yo podamos llegar a tener algunas riquezas. Cuando viene el Señor y a ordenar, viene y te bota lo que construiste con tu mente, con tu corazón. Y viene Dios y dice, no, vas a construir algo como yo. Por ejemplo, Isaac le dijo Dios, quédate ahí y siembra. Ahí había una directriz. Posiblemente Isaac pudo haberse ido a otro lado a sembrar en una tierra que era ¿qué? Buenísima, que cumplía con las expectativas de ¿qué? Con la humedad correcta, el clima apto, la semilla buena. Pero yo estoy seguro que Isaac pudiera haber sacado una buena cosecha, pero ya no va a volver a sacar otra y no hubiera conocido a Dios. Aquí Isaac sembró en un lugar que no era apto y conoció a Dios aún más. Amén. La obediencia es una de las actitudes que nos enseña hoy en día la palabra del Señor, y sobre todo el accionar, pero con sabiduría, como lo dice su palabra. En Juan 5:19, en Reina Valera, dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre lo hace el Hijo igualmente. Vemos este ejemplo tan maravilloso que no podemos accionar si no lo vemos de Cristo. Amén. Viendo a nuestro modelo por excelencia, que es Cristo Jesús, nuestra vida, nuestra economía, nuestra familia, nuestro trabajo como profesionales u oficio, todo va a cambiar porque lo vamos a hacer viendo a Jesucristo, porque Él es nuestro modelo por excelencia. No vamos a accionar por nuestra propia voluntad, amén, por nuestros propios deseos, sino porque estamos siendo guiados a través del Espíritu Santo. Amén. Cuando Dios se decidió a hacer los cielos y la tierra, no se puso a decir, en el nombre mío, ¿qué? Voy a hacer esta proclama, voy a hacer voy a separar, porque dice que cuando Dios vino a ordenar los cielos, ¿verdad? Y la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía.
No le dijo a la oscuridad, andate a oscuridad, y esta oscuridad no se va, ¿cómo le hago? No, al contrario, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Vemos a un Dios que, seguro de Él, vemos a un Dios que, sabio, separando las tinieblas de la luz. Cuando nosotros algunas veces nos enseñaron, y tal vez posiblemente alguna vez nos tocó ir a ungir casas, a ungir sitios, amén, fue un tiempo que había que hacerlo porque nos decían que había que hacerlo, amén. Entonces, pues ahora no quiere decir que ungir algo es malo, excepto si el Señor lo dice. Pero me acuerdo que era, declaro sobre tu vida bendición, prosperidad, y declarando sobre algunas personas, y lo que teníamos que empezar con ellos era ¿qué? A ordenarlos, a que fueran responsables. El organismo, el sistema, el organismo, ¿qué podríamos decir? Hasta la teología está metido en eso, de crear ayudas sociales. Las ayudas sociales, miren, es algo muy curioso y es estrategia de Satanás, que las ayudas sociales se ven como algo, wow, algo que alguien dice, qué bárbaro estos, cómo ayudan, qué buena esa gente. No estamos diciendo que son malas las ayudas, pero la Biblia dice que hay que ayudar al necesitado, pero al necesitado de algo, pero no puedes estar ayudando a un necesitado todo el tiempo. Tienes que enseñarle a que sea responsable. Cuando tú no dejas, cuando veas a alguien que tiene ayuda, hoy le diste ayuda, cuando nos ha pasado, tal vez a ti te ha pasado, yo he ido a Poptún, a Santa Elena, a algún lugar, y a veces, una vez se me presentó un niño, mire, regáleme un quetzal. Y le regalé el quetzal, como al mes y otra vez en la misma tienda, en el mismo lugar, usted regáleme un quetzal. Pues para no cansarlos mucho y alargarlo, ya pasaron varios años y ese ya no es un niño, ya es un adolescente, ya bien macicito, como decimos nosotros aquí. Y lo hallé y hasta se me hizo un poquito de lado y me dijo, usted me regala un quetzal. Le dije, mira papadito, le dije yo, la verdad, yo ya te voy regalando varios quetzales. Te los regalé cuando eras niño, pero yo creo que llegó el tiempo de que ese quetzal te lo ganes. No sé si ese niño agarró la onda, como dice nuestro apóstol, pero yo le tuve que decir eso. No me sentí bien, dale ese quetzal, yo sé que me lo gané y si bien se lo hubiera, hasta más le hubiera podido dar. Lo he hecho con otras personas, pero vi que ya era el momento de decirle que ya no, porque todo lo hemos, personas así las hemos vuelto irresponsables. No es nada, digo yo, ver a alguien en silla de ruedas y de verdad que ese sí necesita ayuda, una ayuda muy buena, pero no podemos, ¿verdad, hermana Dorly? Quedarnos ayudando a estas personas cuando van a depender de la ayuda todo el tiempo, van a depender de extender la mano. Lo que hay que hacer mejor es enseñarlos, decirles que son productivos, que tienen dos manos, dos brazos, amén, que tienen una mente y que si se llegaran a los pies del Señor pueden llegar a tener la mente de Cristo y llegar a ser gentes productivas. Amén. Amén. En Deuteronomio 8:18, en Reina Valera nos dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén. Es lo que tú nos estabas expresando, que el Señor ya nos dio la autoridad, el poder. Él nos dio el poder para poder accionar. Amén. Hemos estado hablando sobre este perfeccionamiento, como iglesia, estar preparados para estos tiempos. Ya sabemos que el Señor nos dio ese poder, esa autoridad, pero el Señor quiere que se cumpla. Amén. Sabemos que sí tenemos el poder, tenemos la autoridad y que tenemos la bendición, pero ¿cuánto hemos hecho para provocar esto? Nos hemos estancado, solo nos conformamos de que el Señor sí lo ha dado, nos conformamos en ver a otras personas que han sido prosperadas, cómo crecen, cómo se han desarrollado, pero hasta ahí nos quedamos. Claro. Y no tenemos la iniciativa de poder retomar esa actitud y de buscar la forma. Y a veces nos cerramos en creer de que no tenemos la capacidad. Si somos nacidos de nuevo, somos hijos de Dios,
Claro que sí tiene la capacidad, yo tengo la capacidad de poder crecer, de poder superarme, porque voy a ser guiada bajo el Espíritu Santo, haciendo la voluntad del Padre. Amén. Desde que mencionas la palabra nacido de nuevo, tú y yo que sabemos, hermano, que me escuchas, nacido de nuevo, ¿qué significa? Por supuesto, los genes de nuestro Padre fueron puestos en nosotros. Y así como Dios hablaba y se hacían las cosas, pues por supuesto, porque Él es creador. Nosotros no somos creadores, pero tenemos de nuestro lado a nuestro Padre creador, que Él viene y nos provee lo necesario, no para crear, sino para ejecutar lo que ya está hecho, lo que ya fue establecido, lo que ya fue dicho por Él. Amén. Y cuando decía Dorly, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. ¿Para qué sirve el poder? Lo mencionamos. Poder para poder, valga la redundancia. Poder para, no es para quedarme orando, voy a ayunar una semana, hermana Dorly, para que el Señor me enriquezca. Te lo puedo decir que se te pelan las rodillas un mes orando, y si no haces como Isaac, que dice, y sembró Isaac. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando dice, y sembró Isaac? Que Dios le dijo, sembrar. Y él no se puso a orar, no se puso a ayunar. ¿Qué hizo? Sembró. Consiguió semilla, dijo, ¿dónde habrá semilla? Fue a buscar y dijo, voy a sembrar, preparó la tierra y voy a sembrar. Y sembró. Y dice, y el que siembra cosecha, por supuesto. Amén. No se quedó esperanzado que Dios hiciera el resto. Por supuesto, Dios vino y le multiplicó esa gran cosecha. Y dice también, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Algo hermoso aquí, que Dios juró para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Oigan, un juramento por Dios. Dios jurando que tú y yo podemos alcanzarlo. Y que tú y yo diga, será, o sea, es que mira que la tierra aquí, ay Dios, viera, aquí no hay agua, mire aquí llueve, aquí allá, aquí viera que hay muchas piedras, mucha plaga. Mire que en esta tierra es sabana. Es que mire que yo, ¿por qué a mí? Porque mi papá y mamá no me dio nada. Y empezamos a meter un montón de excusas. ¿Qué? Que yo te he puesto que esas sí se cumplen. Pero lo que Dios te dijo a ti no se cumple. ¿Por qué? Porque lo desechamos. Amén. Amén. Y esto nos lleva a meditar cada día en lo que hemos alcanzado, en lo que hemos hecho hasta nuestros días. Aquí hay una promesa en la cual le dio a nuestros padres. Amén. Esa promesa la debemos de tomar, de arrebatarla y de poder hacerla nuestra. Y no solamente con nosotros, y esa delegarla a nuestros hijos, para que no se pierda de generación en generación. Porque las riquezas el Señor la ha dado para que las disfrutemos, para que vivamos como hijos suyos, que somos, como mencionamos, no demostrarle a los demás una iglesia empobrecida, carente de muchas necesidades. Amén. Vamos a ir a Salmos 86:11 y vamos a ir a la versión TPT. Salmos 86:11 en la TPT. Y vamos a ver aquí al salmista qué era lo que pedía. Dice, enséñame más sobre ti, cómo trabajas y cómo te mueves, para que pueda avanzar en tu verdad, hasta que todo lo que hay dentro de mí honre tu nombre. Voy a leerlo una vez más. Enséñame más sobre ti, cómo trabajas y cómo te mueves. Voy a detenerme un poquito ahí. ¿Qué es lo que pedía David? Que Dios le enseñara a trabajar, cómo trabajas y cómo te mueves. ¿Cómo trabaja Dios? Para empezar, bueno, un plan. Dios hizo un plan, deseó en su corazón algo, hizo un plan y después ¿qué hace? Lo ejecuta. Pero, ¿qué hace después de ejecutar el plan? Lo cuida, lo administra, se hace responsable de él hasta el día de hoy. Y este plan es eterno. O sea, viene de la eternidad y va para la eternidad. Bueno, y David dice que él quiere conocer a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí ya Dios me dijo cómo. Yo no necesito ver a un Dios con un asadón o con una computadora para ver, ¿qué está haciendo? Automáticamente aquí Dios me está diciendo cómo. Y dijo Dios, sea la luz. Dios dijo, voy a hacer la luz, pero no se quedó, ¿será que la hago o no la hago? ¿De qué color y de qué grado? No,
y sea la luz, dice, y fue la luz. Y él mismo vio que lo que había hecho era bueno en gran manera. Él mismo se supervisó. Amén. Nosotros a veces hacemos algo, bueno, ahí te dejo vos, ahí vengo otro día. No. Definitivamente, y tal vez le podemos decir, o pusimos un negocio y podemos nosotros decir, bueno, un mes, 2 meses, un año, este negocio ya no me sirve, ya me pusieron otro negocio adelante, voy a hacer otro. No, no se trata de eso. Se trata de seguir cuidando ese negocio, viéndolo hasta que ¿qué? Hasta que dé su punto. Amén. Y dice, porque dice aquí, para que pueda avanzar en tu verdad, hasta que todo lo que hay dentro de mí honre tu nombre. Hasta hay frutos. ¿Por qué? Por hacer las cosas como Dios manda, como tú decías, así como Cristo. Cristo decía, hermana Dorly, él veía al Padre hacer las cosas y él lo hacía. Dios no estaba diciendo, pues Jesús, démosle. No, él veía al Padre y lo hacía. Cuando el Padre hablaba, él oía. Él oía como lo que él decía y él también automáticamente convertía ese oído en acción. Amén. Y este es el ejemplo que debemos de tomar de David como iglesia, de Amén. Pedirle al Padre, pedirle esa sabiduría que nos enseñe el actuar bajo la guianza de su Espíritu Santo. Amén. Para poder alcanzar todo lo que nosotros también deseemos en nuestro corazón, porque el Señor cumple y complace las peticiones de nuestro corazón. Pero hay algo que deja como mensaje David aquí en este texto, y está de último, que enseñe su verdad hasta que todo lo que hay dentro de mí honre tu nombre. Él siempre quería dar a conocer la voluntad del Padre, cumplir esa voluntad del Padre, sus deseos, no solamente llenarse de sabiduría como persona humana, sino cumplir también los deseos del Padre. Amén. Sí, porque ¿qué padre va a querer ver a un hijo ahí necesitado, todo mal vestido, mal comido? Por supuesto, si Dios nos crió, nos hizo sus hijos. Amén. Y lo que Dios quiere que nosotros también seamos como Él. Porque Él mismo dijo, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Algo que me encanta de esto es que Él fue el que determinó hacerlo. Él decidió que yo tuviera así. Y hay gente que tiene miedo de llegar a ser rico. Pero el detalle es que alguno que tiene miedo de llegar a ser rico, la verdad lo que tiene es pereza. No quiere iniciar, no quiere comenzar un proyecto. ¿Ah? Yo he visto personas ya grandes haciendo un trabajo. Conocí a un amigo allá en Poptún, que él lo vi de cuando yo era niño. Mi papá llegaba a una gasolinera y lo miré en una gasolinera, cuidando la gasolinera. Y ahora que yo ya voy solo, veo todavía yo que él ahí vive, ahí está todavía cuidando la misma gasolinera. Y pues pasó un tiempo y un día que lo vi en otro lado. ¿Y qué pasó? Ay, Dios, me dijo, yo me quedé sin trabajo. ¿Y qué pasó? Fíjate que se murió el señor, el dueño de la gasolinera. ¿Y tú? Me quedé sin trabajo. ¿Y ahora qué hago? Imagínense qué persona, cuántos años de cuidar una gasolinera. Y ahora que no hay murió el dueño y cambiaron personal, él viene y se queda sin trabajo. Nunca pudo pensar él en buscar un segundo, un tercer trabajo, aunque sea otro trabajo. No que se quedó sin nada. O él hubiera puesto, tal vez no una gasolinera, pero hubiera puesto otro negocio que él fuera el dueño. No descubrió sus talentos. Aunque se iba a vender chicles, pero hubiera sido él el dueño. Amén. Hermanos, el Señor nos quiere llevar a algo glorioso. Yo creo que el Señor está hablando de esto porque creo que hay endeudados, hay gente deseando cosas, gente, como dijo tu sobrino, si yo tuviera te dara, dijo él, ¿verdad? Pero ¿cómo va a tener si nunca, no tiene ni qué dar, no ha hecho nada? Y mucha gente dice, si yo tuviera, diera. Pues por eso no tiene nada, porque nunca ha dado nada. Por lo menos dar su vida, vamos a decir, o su forma de ser. Bueno, yo le voy a entrar a esto, como dice el mexicano, le voy a echar ganas a un negocio. Amén. Así es. Vayamos a Isaías 48:3. En la versión Easy. El Señor le dice a su pueblo: ya hablé de cosas que sucederían en el futuro.
Hace mucho tiempo les dije que lo pasaría. Entonces de repente hice mi trabajo y causé que esas cosas sucedieran. Vemos aquí el accionar de Jesucristo cuando ya le había hablado a su pueblo. Pero hay algo aquí que dice y causé. Ese causar es un mensaje que nos da, que es el accionar, el poder provocar para hacer las cosas. Porque el Señor nos ha demandado a que seamos personas productivas, que demostremos la naturaleza que Cristo ya ha puesto en nosotros. Y si ya somos hijos nacidos de Dios, vamos a demostrar esas virtudes, esos talentos que ya están establecidos. No los desaprovechemos. Demos a conocer esas capacidades, no importando la profesión, como mencionamos, el oficio que usted tenga o que yo pueda realizar o en mi familia se haga. Podemos crecer bajo la guianza del Espíritu Santo, no omitiendo la realidad de Cristo en nuestras vidas, porque muchas personas van a aprender de nosotros. Amén. Vamos a servir de modelos para muchas personas y van a querer imitarnos, así como nosotros imitamos a Cristo, esas personas nos van a querer imitar a nosotros. Amén, muy bien. Me gusta esta parte del versículo que mencionabas. Y dice aquí, yo le voy a cambiar la versión un poco, no voy a cambiar, dice pueblo, yo le voy a poner Misión Cristiana del Calvario. Porque esta fue una proclama que hizo nuestro apóstol, y si la hizo nuestro apóstol, amén, la hizo el Señor. Tú donde estás sentado, donde quiera que vayas a ver esta enseñanza, ponle cuidado a este detalle muy glorioso que el Señor tiene para nosotros. Dice el Señor, dice a Misión Cristiana del Calvario, y ahora lo voy a hacer más específico, de la nueva unión. Así dice el Señor, ya hablé de cosas que sucederían en el futuro. Amén. El Señor ha venido hablando de cosas, va a pasar esto, que dicen que del Calvario van a salir los mejores empresarios. Yo hoy, como dijo una hermana, yo agarro y tomo eso. Por supuesto, hay que tomar todo, no solo porque estamos hablando ahorita en este momento de... Por supuesto, esta bendición no es solo dinero, esta es una bendición integral, es algo completo. Dice, ya hablé de cosas que sucederían en el futuro. Ustedes ya saben de lo que el Señor ha dicho para ti, para mí, para tus generaciones. ¿Cuáles son? Desde hace mucho tiempo les dije lo que pasaría. Lo vuelve como a recalcar, les dije lo que pasaría. Y ahora llega el momento más hermoso. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces de repente hice mi trabajo y causé que esas cosas sucedieran. Amén. El Señor nos está diciendo aquí, espérense, Misión Cristiana del Calvario, denme tiempito. Si ustedes se acuerdan, por el hermano Motesi dijo, Misión Cristiana del Calvario, los próximos 10 años. Ahí estaba hablando el Señor en futuro, los próximos 10 años. Amén. Aquí, si ustedes se dan cuenta, el Señor ya no está hablando el otro mes, mañana, ni pasado, ahorita. Esto es hoy, como dice el Señor. Porque aquí dice, el Señor le dice a su pueblo, ya hablé. Y aquí abajo dice, entonces de repente hice mi trabajo. ¿En qué tiempo está hice, hermana Dolly? En presente. Presente, continuo. Más bien, el Señor ya lo hizo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Como decías tú, accionar. ¿Accionar qué? Si tú, Misión Cristiana del Calvario de la Nueva Unión, tienes en plan, o ya tenías en plan un negocio, un viaje, o algo que tú ibas a emprender de negocios, o te ibas a proponer a ser una persona diferente, o ibas a proponerte ser una buena esposa, un buen esposo, hoy es el día, dice el Señor. Aquí lo dice, no lo digo yo, Él lo está diciendo. Él dice, mi trabajo ya está hecho. Ahora dice también, yo y causé que esas cosas sucedieran. Pero mientras hablaba, el Espíritu me tocaba retroceder a Isaac. Dios le dijo a Isaac, siembra. Amén. ¿Qué le dijo a Isaac? Siembra. ¿Y qué hizo Isaac? Sembró. ¿Y qué sucedió? Cosechó. Amén. Hoy el Señor nos dice, Él dice, y causé que esas cosas sucedieran.
ya están hechas. Solo está que tú y yo hagamos la parte que nos corresponde. Asumir responsabilidad para suprimir todo aquello que está en tu mente, en tu corazón, de el no puedo. Yo soy de escasos recursos. Ahorita con la pandemia está duro usted. Y hay gente que se dice, mire usted cómo mire que la estamos viendo a palitos. Viera que duro. No, no, no. El Señor aquí, yo saqué la pandemia ahorita solo porque sé que ese para muchos es una excusa para seguir, como dice, quédate en casa. Amén. Quédate en casa, pero haciendo algo. Mucha gente se ha quedado en casa y algunos sacan la banderita blanca para que les lleven comida. Y esos que llevan comida, ¿de dónde tienen que sacar la comida? Por supuesto, fueron personas que, independientemente pandemia o lo que haya sido, no sé qué otras causas, no se quedaron en su casa. ¿Y fueron qué? Personas que ahora, ustedes se dan cuenta, las construcciones siguen. Amén. Todos continúan normal, mayormente para una iglesia que tiene un Dios como el que tiene Misión Cristiana del Calvario. Te bendigo en el nombre del Señor y sé que con esta enseñanza vamos a lograr muchas cosas. Amén. Reflexionemos sobre esta enseñanza. El Señor nos está hablando a tiempo para poder encauzarnos al accionar como una iglesia preparada, una iglesia que demuestre el accionar la gloria de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Bendiciones, hasta pronto. Amén.